maestro. ¿Por qué fracasan las revoluciones? Primero, porque no son revoluciones. La revolución solo es posible en el alma individual. La revolución social es un pseudofenómeno, porque la sociedad no tiene alma propia. La revolución es un fenómeno espiritual. No puede haber ninguna revolución política, ninguna revolución social, ninguna revolución económica. La única revolución es la del espíritu. Es individual. Y si cambian millones de individuos, entonces la sociedad cambiará como consecuencia, no viceversa. No puedes cambiar la sociedad y confiar en que los individuos cambien más tarde. Esa es la razón por la que las revoluciones han fracasado. Porque hemos planteado la revolución desde una dirección muy errónea. Hemos pensado que si cambiamos la sociedad, si cambiamos la estructura, económica o política, entonces un día cambiarán los individuos, los elementos constituyentes de la sociedad. Esto es estúpido. ¿Quién va a hacer esta revolución? Por ejemplo, en 1917 tuvo lugar en Rusia una supuesta gran revolución. ¿Pero quién fue a hacerse cargo de esta revolución? ¿Quién se volvió poderoso? Joseph Stalin se volvió poderoso. Ahora bien, el propio Joseph Stalin no había experimentado ninguna revolución. Era un producto de la sociedad que él había cambiado o que estaba tratando de cambiar. Resultó ser un zar mucho más peligroso que el que él había destruido, porque él había sido creado por esos zares, era un producto de una sociedad feudal. Intentó cambiar la sociedad, pero él mismo era una mente dictatorial. Impuso su dictadura en el país, la revolución se convirtió en contrarrevolución, y este ha sido el infortunio de todas las revoluciones que han sucedido en el mundo, porque el revolucionario es el mismo tipo de persona. Ha sido creado por el pasado, no es nuevo. ¿Qué va a hacer? Repetirá el pasado, solo las etiquetas serán nuevas. Lo llamará comunismo, socialismo, fascismo, eso no importa, puedes tener nombres fantasiosos. Los nombres fantasiosos solo embaucan a la gente. Mullah Nasruddin fue al médico, le pidió que le examinara y le dijo: por favor, dígamelo en lenguaje claro. No quiero ninguno de esos abracadabras de la ciencia médica. Simplemente dígame qué problema tengo. No use grandes palabras en latín o en griego. Simplemente diga en lenguaje claro qué es lo que me pasa exactamente. El médico le examinó y dijo: si quiere saberlo exactamente, en lenguaje claro. No le pasa nada, simplemente es holgazán. Él dijo: muy bien. Gracias. Ahora póngale un nombre fantasioso para decirle a mi mujer. Y cuanto más grande sea el nombre, mejor. Póngalo lo más difícil que pueda. Seguimos dando nombres fantasiosos, pero en el fondo la realidad sigue siendo la misma. No sucedió nada en 1917. Un zar fue sustituido por otro, y por supuesto, más peligroso. ¿Por qué más peligroso? Como Stalin había aniquilado al zar, era un hombre más fuerte. Ciertamente, más astuto. Sabía cómo había sido aniquilado el zar, de manera que tenía todas las ideas de cómo protegerse a sí mismo para que no le sucediera lo mismo. Creó una esclavitud aún mayor en Rusia que la que había antes, porque tenía miedo de que tarde o temprano se deshicieran de él. De modo que tuvo que romper todos los puentes y tuvo que tirar todas las escaleras que había usado, y fue más cauto. El zar mismo no era tan cauto, porque había nacido zar. Lo había obtenido por herencia, lo había dado por sentado. Stalin se había abierto camino él mismo, y había sido un camino tortuoso y un viaje largo, y tuvo que destruir a muchos enemigos. Después de la revolución empezó a aniquilar y a matar a todas esas personas que, de alguna forma, podrían ser sus competidores. Trotsky fue asesinado porque era el siguiente, muy cerca, y de hecho tenía más influencia en Rusia que Joseph Stalin, porque era un judío intelectual, era mejor orador, tenía más atractivo para las masas. Stalin no era nada intelectualmente comparado con Trotsky. Había que matarle. Y hay posibilidades de que incluso Lenin fuera asesinado por sus médicos. Y luego, los años que Stalin permaneció en el poder, aniquiló a todos sus competidores potenciales. Uno por uno, todos los miembros del Politburó fueron asesinados. Debió haber sido el hombre más fuerte de toda la historia de la humanidad, y convirtió todo el país en una gran prisión. Así es como fracasan las revoluciones. La primera razón. Porque lo intentamos por el lado erróneo. Segundo. Una vez que ha triunfado una revolución, tenemos que destruir a los revolucionarios, porque los revolucionarios son personas peligrosas. Han destruido la primera sociedad, destruirán la segunda, porque son adictos a la revolución. Solo conocen una cosa, solo son expertos en una cosa. En derrocar gobiernos. No les importa qué gobierno sea. Su única experiencia y su único poder consiste en derrocar gobiernos.
Una vez que triunfa la revolución, la primera tarea de las personas que llegan al poder es destruir a todos los revolucionarios que quedan, y han triunfado gracias a ellos. De manera que toda revolución se convierte en contrarrevolución, porque las personas que las han llevado al poder son personas más peligrosas. Intenta comprenderlo. La mente de un revolucionario es una mente destructiva. Solo sabe destruir, no sabe crear. Es muy capaz de incitar a la gente a la violencia, pero es absolutamente incapaz de ayudar a la gente a calmarse y aquietarse, ir a trabajar y crear. No conoce ese lenguaje. Ha sido un revolucionario toda su vida. Su único trabajo, su única habilidad era provocar a la gente, destruir. Solo conoce ese lenguaje y no puedes esperar que cambie todo su patrón de vida al final de su vida. De manera que los que están en el poder tienen que destruir a todos los revolucionarios restantes. Toda revolución mata a sus propios padres, hay que hacerlo, y una vez que ha matado a sus padres, la revolución se ha convertido en una contrarrevolución. Ya no es revolucionaria, es contrarrevolucionaria. Acaba de suceder en India. Jaiprakash Narayan dirigió un gran levantamiento. Ayudó al país a cambiar de gobierno. Y las personas que llegaron al poder, Morarji Desai y otros, llegaron al poder gracias a Jaiprakash Narayan. Pero una vez que llegaron al poder empezaron a salirse de las manos de Jaiprakash Narayan. Empezaron a restringirle. Se asustaron. Este hombre es peligroso y este hombre tiene influencia sobre las masas. Puede resultar ser un gran problema de nuevo. Hay que restringir a este hombre, hay que restringirle absolutamente. Esto sucedió cuando expulsaron del país al gobierno británico. Mahatma Gandhi fue el hombre que lo hizo. Una vez que el poder llegó a manos indias, empezaron a arrinconar a Mahatma Gandhi. Sus últimas palabras fueron: nadie me escucha. Soy la persona más inútil. Y las personas que estaban en el poder gracias a él, pero nadie le escuchaba. Existen todas las sospechas de que las personas que él había puesto en el poder estuvieron involucradas en su asesinato, directa o indirectamente. Quizá no estuvieran implicadas directamente, sino indirectamente. Eran perfectamente conscientes de que iba a ser asesinado, pero no tomaron ningunas precauciones. Esto es apoyo indirecto. Morarji Desai estaba en el poder. Le informaron de que estaba en marcha alguna conspiración, pero él hizo caso omiso de ello, como si en el fondo todos quisieran deshacerse del Mahatma, porque ahora constituía una continua dificultad debido a que tenía la vieja idea, continuó de la misma manera, tenía su vieja pericia. Siempre había estado en contra del gobierno. Todavía estaba en contra del gobierno. Ahora el gobierno era suyo, pero seguía diciendo cosas, criticando, y el gobierno se sentía muy abochornado. Todos se sintieron aliviados. Aunque todos lloraron, gimieron y dijeron ha sucedido una gran desgracia, en el fondo todos se sintieron aliviados. La situación es la misma con Jaiprakash Narayan. Ahora se siente absolutamente arrinconado, no le importa a nadie. De hecho, la gente que está en el poder estará rezando que estaría bien que se muriese pronto. Y está muy enfermo. La mitad de la semana está en diálisis. No puede trabajar, su cuerpo se está debilitando cada día. Y deben de sentirse muy felices de que pronto se habrá ido y no habrá nadie que sea más poderoso que ellos. Me gustaría decirle a Jaiprakash, le tengo afecto a ese hombre. Es un buen hombre. Tan bueno que no era su destino estar en la política, es un no político. Es un poeta, un soñador, un utópico, un hombre bueno, como todos los soñadores son hombres buenos. Me gustaría decirle, pide disculpas al país antes de morir. Dile al país que en tu nombre una banda de políticos hambrientos de poder te ha engañado a ti y al país, que te han engatusado y que han embaucado al país. Dile al país que la revolución ha fracasado. Pero no le digas al país solamente que la revolución ha fracasado. Recuerda decirle esto también. Que todas las revoluciones seguirán fracasando de la misma manera, porque el fundamento mismo es erróneo. La revolución no se puede imponer desde arriba. ¿Quién la impondrá? Las personas que la impongan formarán parte del pasado, continuarán el pasado. Dile a la gente que las revoluciones políticas no tienen futuro. Solo es posible un tipo de revolución y es la revolución espiritual. Cada individuo tiene que cambiar en su ser. Y si podemos cambiar a millones de personas, entonces cambiará la sociedad. No hay otra manera, no hay ningún atajo. Y esto también hay que comprenderlo. Es una característica inherente de cualquier sistema en desarrollo que surgen héroes y solo son héroes en el contexto que estimuló su aparición. Cuando esos héroes vencen y cambian esos contextos, los héroes mismos se convierten en el contexto que hay que cambiar. Un cierto héroe nace en una cierta situación. Por ejemplo, Mahatma Gandhi nació debido al Imperio Británico.
Solo fue significativo en el contexto del Imperio Británico. Una vez que el Imperio Británico murió, Gandhi no tenía ningún sentido. No existía el contexto, ¿de dónde vas a conseguir el sentido? De manera que una vez que se ha cambiado el contexto, entonces el héroe mismo se convierte en una carga inútil. Lenin se convirtió en una carga para los que llegaron al poder. Gandhi se convirtió en una carga para los que llegaron al poder. Ahora mismo Jai Prakash se ha convertido en una carga para los que están en el poder, y esta es la historia, toda la historia. Pero hay en funcionamiento una ley fundamental. Es una característica inherente de cualquier sistema en desarrollo que surgen héroes y solo son héroes en el contexto que estimuló su aparición. Los líderes políticos son líderes temporales. Existen en un cierto contexto. Cuando el contexto se va, ellos se van. Ahí es donde los budas son diferentes. Su contexto es la eternidad. Su contexto no forma parte del tiempo. Ahí es donde Jesús, Zaratustra, Lao Tse, permanecen eternamente significativos. Como no forman parte del tiempo, su mensaje es eterno. Su mensaje existe en el contexto del sufrimiento humano, de la ignorancia humana. A menos que toda la existencia se ilumine, Buda nunca se volverá irrelevante. Por eso digo que los líderes políticos vienen y van, están en escena solo unos momentos. Solo los seres espirituales permanecen, se mantienen. Buda todavía es significativo y seguirá siendo significativo, para siempre jamás, porque la iluminación siempre será una necesidad. Los políticos no crean la verdadera historia de la humanidad, solo hacen ruido. La verdadera historia es otra cosa que opera como una corriente oculta. La verdadera historia todavía no se ha escrito porque nos quedamos demasiado fascinados con las cosas temporales. Nos obsesionamos demasiado con el periódico, que solo es relevante hoy y mañana no tendrá sentido. Si tienes ojos para ver, ve lo que importa. Interésate en lo eterno. Las sociedades viejas, antiguas, no estaban demasiado interesadas en el día a día. Su interés era más profundo. No se criaban con el periódico, la radio y la televisión. Recitaban el Corán, meditaban sobre el Gita, cantaban los Vedas, contemplaban las estatuas de Buda y Mahāvira. Estos son fenómenos eternos. Por eso digo que los sucesos que suceden cada día son casi insignificantes, porque en el momento en que suceden desaparecen inmediatamente, porque su contexto cambia. Las revoluciones políticas han estado sucediendo y desapareciendo. Son burbujas, pompas de jabón. Quizá por un momento parezcan muy hermosas, pero no son diamantes eternos. El diamante eterno es la revolución interna. Pero la revolución interna es difícil, porque la revolución interna requiere creatividad y la revolución externa requiere destructividad. El odio es fácil, el amor es difícil. Destruir es fácil, crear un Taj Mahal lleva años. Requirió 40 años y 50.000 personas trabajando a diario. ¿Pero cuántos días llevaría destruirlo? Simplemente coge un bulldozer y en menos de un día el terreno quedará llano. Destruir es muy fácil, de manera que la gente se interesa mucho en la destrucción. Piensan que es un atajo. Crear es muy difícil. Y te lo recordaré de nuevo. Como las revoluciones políticas son destructivas, como son capaces de destruir, pueden incitar a la gente a la destrucción. Es muy fácil incitar a la gente a la destrucción, porque la gente está frustrada, la gente está sufriendo. Puedes incitarla a cualquier revuelta. Pero en el momento que han destruido surge el problema. ¿Qué hacemos ahora? No saben crear, y los que llamáis revolucionarios no saben qué hacer. Entonces todo el mundo está muy confundido. El sufrimiento continúa, a veces incluso se vuelve más profundo, más feo. Después de unos pocos años, la gente vuelve a olvidar y vuelve a pensar en la revolución, y siempre hay algún líder político que te lleve a la destrucción. Mi trabajo aquí es de creatividad. No os estoy incitando a ninguna destrucción, no os estoy diciendo que le echéis la culpa de vuestro sufrimiento a otros. Os estoy diciendo que sois los responsables, de modo que solo los que tienen agallas pueden estar conmigo. Pero esta es una revolución verdadera. Si tomas la responsabilidad de tu vida puedes empezar a cambiarla. El cambio será lento, tan solo con el paso del tiempo empezarás a entrar en el mundo de la luz y la cristalización. Pero una vez que estés cristalizado sabrás lo que es la verdadera revolución. Entonces comparte tu revolución con otros. Tiene que ir de esa manera. De corazón a corazón. Los gobiernos, las estructuras sociales, se han cambiado muchas veces, pero nada cambia realmente. Se vuelve a repetir lo mismo. Por eso no llamo revolucionarios a mis sannyasins, sino rebeldes, para marcar la diferencia. La revolución está demasiado contaminada con la idea social. La rebelión es individual. Rebélate.
Toma la responsabilidad de tu vida. Desecha todas las tonterías que han puesto dentro de ti. Desecha todo lo que te han enseñado y empieza a aprender de nuevo desde el ABC. Es un viaje duro, arduo. Y recuerda una cosa más. Que los sistemas y los gobiernos creados para hacer frente a algo comienzan siendo útiles y gradualmente se vuelven contraproducentes. Esta es la naturaleza del proceso evolutivo mismo. Lo que sucede en el exterior al principio puede parecer que es muy productivo, pero pronto se vuelve contraproducente, porque la vida sigue cambiando. La vida sigue dando saltos a lo desconocido y vuestras estructuras siempre van a la zaga y cada estructura se vuelve a su vez una tumba. Hay que volver a romperla. Pero os estoy mostrando un camino en el que no hay necesidad de ninguna estructura interna. La consciencia puede permanecer sin estructurar. Ese es el significado de la palabra libertad. La consciencia no necesita tener ninguna estructura, ningún carácter. La consciencia puede vivir momento a momento sin ninguna estructura, sin ninguna moralidad, sin ningún carácter, porque la consciencia es suficiente. Puedes responder, y tu respuesta será buena y virtuosa porque respondiste conscientemente. Vive conscientemente, sin ninguna estructura, para no verte atrapado nunca en un sistema contraproducente. De otra forma, eso sucede también. Aprendes algo, es bello, pero solo permanece bello unos pocos días. Pronto se volverá un hábito y volverás a sentirte rodeado, enjaulado por un hábito. La vida real hay que vivirla sin hábitos. ¿Has oído? Te han dicho una y otra vez. Deja los malos hábitos, yo te digo. Deja los hábitos en sí. No hay hábitos buenos y malos. Todos los hábitos son malos. Permanece sin hábitos, vive sin hábitos. Entonces vives momento a momento desde la libertad, y esta es la vida de un revolucionario. Y recuerda también, a la luz del pasado, cuando te deshagas de algún sistema, no lo culpes por ser contraproducente. La limpieza debería hacerse sin culpa. Te desharás de un programa cuando ya no encaje con tu gestal de desarrollo. Pero evita la tentación de ser duro con el programa de que te deshagas, porque fueron medios necesarios para llegar a donde estás ahora. Ámalos por esto a la vez que desactivas su poder sobre ti para las fases próximas. Todo lo que hagas, tarde o temprano se convertirá en un hábito. En el momento en que veas que se ha vuelto un hábito, déjalo. Ahora es contraproducente, ahora es contrarrevolucionario. Tirará de ti hacia atrás, no te permitirá avanzar. Te mantendrá atado a lo conocido, no te permitirá entrar en lo no programado, lo no explorado, lo no medido. De manera que cuando te deshagas de un hábito no te sientas culpable. La limpieza debería hacerse sin culpa, y tampoco debería ser dura. Cuando te deshagas de un hábito, no importa lo bueno que haya sido. Cuando te deshagas de él no te sientas culpable, no pienses. Esto me lo enseñó mi madre. Si lo dejo la estoy traicionando. La gente me escribe cartas. ¿Cómo puedo tomar sannyas? Mis padres me han enseñado a ser un cristiano católico. ¿No estaré traicionándoles? Me han criado como mahometano. No será traicionar a las personas que me han enseñado a ser mahometano con tanto amor, con tanto cuidado. Surge la culpa. Si te sientes fluyendo, libre, siendo católico, no hay necesidad de cambiar. Pero sientes el deseo de cambio. Eso muestra simplemente que te estás sintiendo confinado. Sí, tu madre te enseñó algo que sabía, que le parecía que sería bueno para ti, pero el contexto ha cambiado. Estás viviendo una vida totalmente diferente a la que vivía tu madre. ¿Cómo va a seguir siendo tu maestra para siempre? No te sientas culpable cuando dejes un programa, y no te pongas duro tampoco, porque estos son los dos extremos. La gente se siente culpable o se pone muy dura, hostil, enfadada. Ni siquiera hay necesidad de sentirse enfadado, porque la pobre mujer te enseñó lo que sabía y pensaba que sería bueno para ti. Sirvió para algo. De hecho, ¿quién sabe? Si no hubieras sido católico quizá no habrías venido a mí. Te ha traído aquí. De modo que todo lo que ha sucedido en el pasado ha sido usado como un medio para avanzar. Siéntete agradecido por ello. No hay necesidad de sentirse culpable, no hay necesidad de sentirse duro. Cuando te deshagas de un programa, deshazte de él igual que te deshaces de tu ropa. Cuando tu cuerpo crece, tu ropa se te queda pequeña. No te sientes culpable porque te estás desprendiendo de los pijamas que te había dado tu madre y que ya no te valen. Tienes que desprenderte de ellos. Y tampoco te sientes enfadado. No necesitas primero pegarles y rociarlos de gasolina y prenderles fuego, y montar semejante alboroto. Tampoco haces eso, porque sabes que han cumplido su propósito. El hombre es una gestal creciente. Cada día van a suceder cosas nuevas, cada día tendrás que absorber lo nuevo.
Y para hacer sitio a lo nuevo, lo viejo tiene que irse, hay que decir adiós a lo viejo, con mucho agradecimiento. Si puedes recordar estas dos cosas, no sentirte nunca culpable cuando te deshagas de un programa viejo y no sentirte nunca duro cuando te deshagas de un programa viejo, estarás avanzando hacia la revolución que intento que comprendas. Un revolucionario no está realmente enfadado. ¿Por qué iba a estarlo? No hay ninguna razón. Tus padres hicieron todo lo que pudieron, y lo hicieron con los mejores deseos. Es otro asunto que lo que hicieron no fuera útil, no te hiciera libre. Pero esa no era su intención. Su intención era buena y no pudieron hacerlo de otra manera. Habían vivido en un mundo diferente. Así que recuerda, cuando eduques a tus propios hijos, recuerda, no les des programas, dales entendimiento. No les des reglas fijas, dales solamente la visión para ver las cosas, para que puedan encontrar sus propias reglas. No les des conocimientos, dales solo conciencia. Eso es lo que me gustaría que hicieran mis sannyasins con sus propios hijos. Darles conciencia para que sea cuando sea y estén donde estén, y recuerda, no estarán en el mismo mundo en el que tú estás viviendo y en el que has vivido. Tendrán su propio mundo. No puedes soñarlo, no puedes concebirlo. Nunca repetirán el mismo patrón de vida que tú. Tendrán su propio estilo de vida. Dales conciencia. Estén donde estén, pueden encontrar un camino. Dales luz, dales ojos para ver, para comprender, y dales valor para ser libres. Dales suficiente valor para que cada vez que descubran que algo no es correcto en su programa lo puedan desechar, se puedan deshacer de ello. Esto es amor. No les fuerces ningún patrón. Estarán viviendo en un mundo totalmente diferente, así que dales tu amor pero no les des tus conocimientos. El mundo está cambiando tan rápidamente que cualquier cosa que les des no tardará en quedarse anticuada y se convertirá en una carga para ellos, y se sentirán culpables si la desechan. O si realmente quieren desecharla, tendrán que enfadarse contigo. De ninguna de las dos maneras está bien, así que no crees esa situación para tus hijos. Vive una vida de revolución e impárteles la revolución a tus hijos. Vive una vida de revolución e impárteles la revolución a todos los que ames. Solo esta revolución no fracasará nunca. Pero esta revolución aún no ha sido intentada. Jesús habló de esto, pero nunca se ha intentado. Buda habló de esto, pero nunca se ha intentado. Yo estoy hablando de esto. Depende de ti que se intente o no. La revolución que puede triunfar no se ha intentado, y todas las revoluciones que se han intentado han fracasado. Me preguntan. Se te conoce en el mundo entero como el maestro de Tantra o el gurú del sexo. Sin embargo, en los 3 años que he estado en tu ashram, no solo he tenido menos sexo que nunca antes en mi vida, sino que también he pensado y oído menos sobre ello que nunca. ¿Podrías explicar esta discrepancia? Hace solo unos días, encontré un titular en una revista, Cine Blitz, que decía que soy el Ugezner del mundo espiritual. ¿De qué están hablando? Sí, os enseño a entrar profundamente en el amor. Os enseño a entrar profundamente también en el sexo, porque esa es la única manera de trascender. Pasar por ello es la única manera de ir más allá de ello, pero mi objetivo es llevaros más allá. Esto es un problema y me van a entender mal una y otra vez en todo el mundo. La gente se ha acostumbrado. Piensa que las personas religiosas tienen que estar en contra del sexo, y las que no están en contra del sexo, ¿cómo van a ser religiosas? Estas cosas se han convertido en categorías mortalmente establecidas. Estoy desestabilizando todas esas categorías y no espero que el mundo cambie inmediatamente y se aparte mucho de sus patrones mentales establecidos. Así que tampoco espero que me comprendan. Cuando me interpretan mal, comprendo perfectamente su mala interpretación. No tengo falsas esperanzas. Tardarán años o siglos en comprenderme. Pero esto sucede siempre. Estoy creando una nueva visión de la vida. La visión es tan nueva que no tienen ninguna categoría para categorizarla, de manera que todos están enfadados. Mahatma Morarji Desai está enfadado. Está enfadado porque está sexualmente reprimido, sin ninguna mala interpretación. Simplemente ha reprimido su sexualidad. La historia es que cuando Morarji Desai era joven, y hace 60 años que fue joven, un hombre violó a su propia hermana en su pueblo. Eso le conmocionó mucho, y pensó que el sexo era la causa de un crimen tan grande. En realidad, puede que la represión fuera la causa. De otra forma, ¿quién quiere violar a su propia hermana? De hecho, las hermanas no resultan atrayentes en absoluto. Has vivido con ellas, has crecido con ellas. A menos que una persona esté muy reprimida, es muy difícil que se enamore de su propia hermana, casi imposible.
El amor sucede siempre con lo desconocido, con lo que estamos poco familiarizados. La familiaridad engendra desdén. ¿Cómo vas a amar a tu propia hermana? Pero el hombre debía de estar viviendo en una profunda represión. Quizá nunca había conocido a ninguna mujer. Debía de estar desesperado. Pero la conclusión que Morarji sacó de ello fue esta: que el sexo es la causa fundamental de todos los delitos. Si puede volver loca a la gente para que llegue a violar a sus propias hermanas, esta es la causa fundamental de todos los delitos. Decidió no volver a inmiscuirse con el sexo, no por ninguna razón religiosa, no por ninguna razón espiritual. Y desde entonces se ha estado reprimiendo. Y se dio el mismo caso con su gurú, Mahatma Gandhi. También fue un trauma lo que creó su celibato vitalicio. Su padre se estaba muriendo y él le estaba dando un masaje en los pies a su padre, y los médicos habían dicho que podría ser la última noche, que podría no volver a verla mañana. Pero a las 12 de la noche, cuando el padre se durmió, él se fue y empezó a hacer el amor con su mujer. Volvió a su habitación, y cuando estaba en medio del acto, alguien llamó a la puerta y dijo: ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Tu padre ha muerto. Le conmocionó. Fue un trauma, un gran trauma que transformó toda su vida. No para bien, sino para mal. Se sintió culpable. Sacó la conclusión de que fue la lujuria, el sexo, lo que le había impelido en el último momento, cuando su padre se estaba muriendo. Había cometido un delito, un pecado. No pudo perdonarse a sí mismo, de modo que renunció al sexo y durante toda su vida reprimió el sexo. Tan solo al final, en los últimos años de su vida, tomó conciencia de la represión, porque las fantasías sexuales continuaron hasta el mismísimo final. Entonces empezó a probar algunos experimentos de tantra para poder librarse del sexo antes de morir, pero era demasiado tarde. Esas personas no pueden entender. Pensarán que soy un gurú del sexo, que os estoy enseñando sexo, que os estoy enseñando desenfreno. Esas personas no pueden comprender. Gefner tampoco puede comprender, porque él preguntará por qué hablo de la meditación, por qué hablo de la espiritualidad. La espiritualidad, la meditación, el samadhi, estas cosas le parecerán tonterías. De manera que tanto Morarji Desai como Gefner me entenderán mal. Voy a ser malinterpretado por los supuestos espiritualistas y los supuestos materialistas. Pero lo comprendo. Ese va a ser mi destino. Solo puedo ser comprendido por un nuevo tipo de ser que ha visto esta totalidad. Que el hombre es tanto cuerpo como alma y que la vida solo madura a través de las experiencias. El sexo puede convertirse en un medio para avanzar hacia el samadhi. Si lo comprendes profundamente, si lo experimentas profundamente, te liberarás de él. Pero esa libertad tendrá una cualidad totalmente diferente. No será un sexo reprimido. El sexo reprimido continúa bajo la superficie, sigue en tu inconsciente, sin cesar, y continúa afectando tu vida. He oído que, una vez, una rica anciana muy religiosa pilló a un ladrón rebuscando entre sus cosas. Había vivido célibe durante toda su vida, casi como una monja. Oiga, señora, cállese la boca si no quiere que le haga daño. Solo dígame dónde están sus joyas. Ella dijo: no las guardo aquí. Están en el banco, en la caja de seguridad. ¿Dónde está su plata, entonces? Lo siento, pero está toda fuera, la están limpiando y abrillantando. Escuche, señora, se lo advierto. Deme su dinero o se lo arrancaré a la fuerza. Y empezó a palparla por todas partes. Ya se lo he dicho, dijo ella, no tengo dinero. Pero si vuelve a hacer eso le firmaré un cheque. He oído otra historia, quizá sea sobre el mismo ladrón. En mitad de la noche, sonó el teléfono en la estación de policía. Alguien requería ayuda inmediata. La voz en el teléfono dijo desesperadamente: vengan pronto. Vengan inmediatamente. Hay un ladrón atrapado en la habitación de una anciana. El inspector de policía que estaba de guardia dijo: llegaremos en menos de 5 minutos. ¿Pero quién está llamando? Y la voz dijo: es el ladrón. Si reprimes, llevarás la herida toda tu vida, sin sanar. La represión no es el camino. El cambio radical llega mediante el entendimiento, y el entendimiento llega mediante la experiencia. De manera que os doy libertad total para experimentar todo lo que vuestra mente, vuestro cuerpo, quiera experimentar, con solo una condición. Que estés alerta, que estés observando, que seas consciente. Si puedes hacer el amor conscientemente, te sorprenderás. El amor tiene todas las llaves al samadhi. Si entras profundamente en el amor con total consciencia, alerta y consciente, verás que no es el amor lo que te atrae, sino que en la cima más alta del amor, en la explosión orgásmica, tu mente desaparece, tus pensamientos se paran, y es de ahí de donde fluye a ti el néctar.
No es realmente el sexo lo que te da esa bella experiencia. El sexo simplemente te ayuda, de manera natural, a llegar al punto en que se disuelve la mente. Por supuesto, por un momento. Las nubes se dispersan y puedes ver el sol. Esas nubes volverán a estar ahí y volverás a perder el sol y empezarás otra vez a fantasear con el sexo. Si entras en ello inconscientemente, te perderás todo este secreto una y otra vez. No es el sexo lo que te está manteniendo atado al mundo, es la inconsciencia. De modo que la cuestión no es cómo dejar el sexo. La cuestión es cómo dejar la inconsciencia. Sé consciente y deja que tu ser natural tenga todo su flujo. Y el sexo es una parte natural. Naces de él, cada una de las células de tu cuerpo es una célula sexual. Reprimirlo va en contra de la naturaleza. Pero hay una trascendencia que es un asunto totalmente diferente. Si estás alerta y consciente en tu momento orgásmico, verás que desaparece el tiempo, durante un momento no hay tiempo, ni pasado, ni futuro. Estás absolutamente aquí ahora, y esa es su belleza. Es debido a eso por lo que sientes tanta alegría, tantas bendiciones derramándose sobre ti. Así que hay que comprender estos dos secretos. 1. La desaparición de la mente por un momento, y la desaparición del tiempo por un momento. Y estos son dos aspectos de un solo fenómeno. Un aspecto es el tiempo, el otro aspecto es la mente. Cuando estas dos cosas desaparecen estás en un gozo absoluto, estás en Dios. Y la meditación es una manera de dejar que desaparezcan estas dos cosas sin entrar en el sexo. Cuando entres en meditación, un día percibirás la verdad de que en la meditación también sucede esto. La mente desaparece, el tiempo desaparece. Y ese día será el día de la gran realización. Ese día verás por qué estabas tan interesado en el sexo, y ese día todo tu interés en el sexo desaparecerá. No es que tengas que dejarlo con esfuerzo, simplemente desaparecerá, igual que las gotas de rocío desaparecen con el sol matutino, sin dejar huella, sin ninguna herida. Si puedes crearlo con la meditación, es mucho más fácil de crear, porque lo haces solo. No es necesario el otro, no necesitas depender del otro. Segundo. Si lo puedes hacer meditativamente, no se pierde nada de energía. Por el contrario, te vuelves más vital, porque ahorras energía. Tercero. Si lo puedes hacer meditativamente, entonces puedes permanecer en ello todo el tiempo que quieras, no es momentáneo. Poco a poco puedes aprender a permanecer en ello las 24 horas. Un Buda vive en el estado orgásmico las 24 horas, día tras día. Entre el día que Gautama el Buda se iluminó y el día en que murió hay una distancia de 42 años. Durante esos 42 años estuvo absolutamente en un estado orgásmico. Piensa en ello. Esos pocos momentos que tienes no son nada comparados con los de un Buda. Os estoy enseñando un nuevo tipo de síntesis. Estoy totalmente a favor de la trascendencia que te lleva al estado búdico, pero es una trascendencia, no una represión. Mediante la represión no trasciende nadie. Mediante la represión sigues siempre estancado en la misma rutina. Reprimiendo, tienes que reprimir todos los días. Hasta el último momento de tu muerte, el sexo te causará obsesión. Si realmente quieres librarte de él, y quiero que te libres de él. Pero no estoy en contra del sexo, porque los que están en contra del sexo nunca pueden librarse de él. De ahí la paradoja de mis enseñanzas. Solo los que estén realmente dispuestos a comprender serán capaces de comprender. De otra forma, voy a ser malinterpretado. La multitud, la masa, me va a malinterpretar. Pero tampoco espero que me comprendan. Lo siento por ellos, pero tampoco hay ninguna expectativa, de manera que nunca me siento ofendido. Sé que la enseñanza es tan nueva que se tardarán siglos en crear criterios con los que poder juzgarla. Los criterios no existen ahora. Se dice que cuando un poeta es realmente genial su poesía no puede ser comprendida, porque toda la poesía anterior es diferente a ella. Un gran poeta tiene que crear sus propios criterios con los que poder juzgar su poesía. Lo mismo sucede con un gran pintor. No puedes juzgar a un gran pintor basándote en los pintores antiguos y los viejos maestros. Tiene un mensaje tan nuevo que no servirá ninguna vieja valoración. De manera que tiene que crear también nuevos valores. Lleva su tiempo. Y si es así con la poesía y la pintura y la escultura, ¿qué decir de la iluminación? Es el mayor arte, el arte de todas las artes. Se tardan siglos. La última pregunta. Tengo mucho miedo de que me va a suceder algo inesperado. ¿Qué debo hacer? Es bueno que te vaya a suceder algo inesperado. De hecho, si solo sucediera lo esperado, estarías absolutamente aburrido. Imagina una vida en la que solo sucede siempre lo que esperas. ¿Qué harías con semejante vida?
no habría alegría en ella, sería un puro aburrimiento. Esperas a un amigo y llama a la puerta, esperas un dolor de cabeza y está ahí, esperas que te deje tu mujer y te deja, lo esperas y sucede. Te suicidarías en menos de 24 horas. ¿Qué harás si todo lo que sucede solo porque lo esperas y de acuerdo con tu expectativa? La vida es una aventura porque sucede lo inesperado. La aventura sería mayor si te sucedieran más cosas inesperadas. Siéntete dichoso. Lo inesperado sucede. Estate listo para ello, ábrele paso. No pidas lo esperado. Por eso digo que permanezcas vacío para el futuro. No proyectes, deja que el futuro suceda por sí mismo, y estarás continuamente alegre. Tendrás una danza en tu ser, porque cada cosa que suceda será tan inesperada. Y cuando es inesperada, tiene misterio. He oído hablar de un pequeño clarividente. Parece ser que este chico tenía premoniciones. Un día, mientras estaba rezando sus oraciones, dijo: Dios bendiga a mamá, Dios bendiga a papá, Dios bendiga a la abuela, adiós al abuelo. Al día siguiente el abuelo murió de un ataque al corazón. Luego, más adelante, el niño dijo: Dios bendiga a mamá, Dios bendiga a papá, adiós a la abuela. Entonces a la abuela la atropelló un coche cuando cruzaba la calle. Algún tiempo después, dijo en sus oraciones: Dios bendiga a mamá, adiós a papá. El padre estaba realmente alterado. Hizo que la llevaran en coche a la oficina, pero una vez allí no pudo trabajar en absoluto. Al final decidió irse a casa temprano, pero tenía miedo de conducir, así que tomó un taxi para ir a casa y se apresuró a entrar. Le saludó su mujer, que dijo: ¿Qué te parece lo que ha sucedido hoy, querido? Algo horrible. El lechero ha caído muerto de repente en el porche de atrás. Suficiente por hoy.